Spotify se ha convertido en la plataforma líder dentro del mundo del podcasting durante los últimos años, no demasiado tiempo, y se ha comido a otros grandes players del mercado como Apple Podcast o incluso otras aplicaciones también muy conocidas como iVoox, etcétera, que han perdido parte de este pastel. No obstante, YouTube también está trabajando a marchas forzadas para convertirse en líder, que de hecho muchos podcasts se están convirtiendo en líderes de audiencia gracias a utilizar YouTube. Y muchísima gente incluso considera que escuchar un podcast es ver una entrevista en YouTube. Este es un trabajo que se tiene que hacer a lo largo de los años y que se ha ido haciendo por parte de muchos podcasters. Pero al final tenemos que tener en cuenta que hay distintos formatos y que el objetivo es llegar a audiencias y que nos escuchen o que nos vean, pero que aprendan con nosotros. El caso es que Spotify ha sacado una nueva funcionalidad, al igual que YouTube, que puede poner en peligro el mundo del podcasting. Muy bien, muy buenas, muy bienvenido al podcast Marketing Digital para Podcast. Soy Borja Girón y cada semana aprenderás estrategias de marketing digital para generar más ingresos y ventas con tu podcast. Únete a la comunidad de emprendedores Triumphers desde borjagirón.com/comunidad y podrás acceder a las sesiones de Mastermind cada lunes conmigo y con el resto de emprendedores, donde revisamos nuestros negocios, aprendemos de éxitos y fracasos. Accederás a los audios exclusivos del podcast secreto. Tenemos retos cada mes y a las categorías dentro del grupo de Telegram en el que hablamos sobre Instagram, podcasting, redes sociales, finanzas, criptomonedas, inteligencia artificial, marketing, productividad y todo lo necesario para hacer crecer tu negocio y resolver tus dudas. Ahora sí, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Comenzamos. Y es que Spotify está trabajando en una nueva funcionalidad que permite traducir los audios de los podcasts a otros idiomas. Y YouTube también está en el proceso. En Estados Unidos ya tiene algunos youtubers que tienen esta funcionalidad. De forma que si tienes un podcast en formato audio o en formato vídeo, que YouTube y Spotify ya están a punto de lanzar estas funciones, y lo tienes en español, puedes aprovechar para crearlo en inglés de forma automática y llegar a millones de personas de todo el mundo. El problema que está aquí es que, por una parte, esos textos que se están traduciendo y esos textos de la transcripción que generan estas herramientas, tanto de YouTube como de Spotify, los consideran suyos y pueden hacer con ellos lo que quieran. Así que aquí perdemos gran parte del control de nuestro contenido que estamos generando a cambio de que aparezca nuestro podcast en estas plataformas. Y por otra parte, el gran problema que veo yo es que los grandes podcasters, las grandes empresas, sobre todo las americanas, se van a comer gran parte del pastel en España. Es decir, estas grandes instituciones que tienen mucho poder económico van a aprovecharse en primicia de esta funcionalidad, en concreto de Spotify, van a lanzar sus podcasts en español sin apenas tiempo, dinero y esfuerzo y se van a comer a nuestras audiencias. ¿Por qué? Porque van a aparecer en los primeros puestos de los rankings, van a aparecer destacados y son las producciones de estas grandes plataformas las que les convienen dar a conocer. Por tanto, los pequeños podcasters como yo y como muchos otros vamos a tener mucha menos visibilidad. Hoy en día hacer crecer un podcast es muchísimo más complicado que hace apenas 3 o 4 años. Tenemos mucha más audiencia potencial, pero esta audiencia potencial al final escucha lo que le dicen las aplicaciones para escuchar podcasts, porque no tienen tanto conocimiento. Hay muchos podcasters que llevan años y años creando audiencias y que están ahí, si no hemos cometido alguno de los errores de los que te he hablado en otros episodios. A la hora de, por ejemplo, cambiar de hosting, puedes tener grandes problemas. Yo lo he hecho, de hecho lo he experimentado y lo he contado en algún episodio.
de perder a prácticamente toda la audiencia por hacer una migración y cambiar de hosting, porque ese hosting, como lo tenía en un inicio, por ejemplo, con Anchor, que es de Spotify, ahora es Spotify for Podcaster, tenía un podcast muy escuchado, pero que estaba promocionando solo Spotify y solo a oyentes en cada episodio, a muchísima gente. Al cambiar el hosting, a pesar de tener las redirecciones y ese RSS, ese feed, actualizarlo, ya no le interesa y ha dejado de mostrar esos nuevos episodios a toda esa gente. Por tanto, vemos grandes conflictos de interés por parte de estas grandes empresas que se han metido en el mundo del podcasting. Es normal, son empresas, son negocios y lo que quieren es generar más ingresos, no regalar su trabajo, como muchas veces hacemos nosotros los creadores de contenido, regalando nuestro contenido a las redes sociales. Así que siempre tenemos que aprovecharnos de ese potencial que nos dan, que tenemos ahí, de esa audiencia que está en las redes sociales, pero creamos el contenido, sabemos cómo funciona el algoritmo, en podcast es lo mismo y conseguimos generar ingresos, ventas, beneficio para nosotros a partir de una llamada a la acción, de patrocinios, etc. En el próximo episodio, de hecho, te hablaré sobre cosas muy interesantes que debes conocer si tienes un podcast. Pero eso lo dejamos para el próximo episodio, el próximo viernes, la próxima semana. El caso es que tenemos que estar atentos a todas estas innovaciones para tratar de poner un paso al frente, de adelantarnos al futuro. Lo digo en el podcast de Instagram, en el podcast Marketing Digital, en cualquiera de mis podcasts, que tengo 12 podcasts. Escúchalos, busca Borja Girón y descubre el resto de mis podcasts, o en borjagirón.com, ahí en el menú puedes descubrir todos mis podcasts. El caso es que tenemos que transformar seguidores, oyentes, en leads, en contactos, para que luego puedan ser algunos de ellos clientes y generar ingresos con ellos, a través de un grupo de Telegram, un grupo de WhatsApp o una newsletter, por ejemplo, usando el email marketing. Fundamental. ¿Por qué? Porque en el email marketing no dependemos de algoritmos, dependemos de los propios usuarios. Sí, una parte depende de Gmail, de Yahoo, si lo usa alguien, o de Hotmail, para que no llegue a spam. Pero más allá de eso, si el usuario realmente ha verificado y quiere leer tus emails, aunque en ocasiones algunas herramientas de email marketing no tienen la entregabilidad, no envían todos los emails de forma correcta, normalmente es el usuario el que tiene el control y si quiere leer un email, lo va a leer porque lo recibe en el orden que llegue cronológico, porque ha dado su consentimiento previo. Y eso no pasa en las redes sociales. Puede decir, quiero recibir esta información, quiero suscribirme y ver, pero como se suscribe mucha gente y el tiempo es limitado, los algoritmos de las redes sociales deben decidir qué interesa más en función de sus intereses y no de los tuyos. Y en los podcasts pasa lo mismo con los rankings, con la visibilidad que nos dan las herramientas, las aplicaciones para escuchar podcasts. De hecho, en las notas del episodio, o si quieres en borjagirón.com, he creado 3 artículos. Uno, con el listado de mejores podcasts para podcasters. Así puedes seguir aprendiendo. Además de este podcast, Marketing Digital para Podcast, hay muchos otros podcasters que hablan sobre podcasting, sobre su experiencia, sobre marketing, sobre cómo conseguir audiencia. Te lo dejo en este artículo. No sé si en el episodio anterior también te he hablado sobre estrategias para hacer crecer un podcast, mejores podcasts en el episodio anterior, así que si no lo has escuchado, escúchalo. También en borjagirón.com he dejado las mejores aplicaciones para escuchar podcasts, que voy actualizando también de forma frecuente, como Podcast Guru o como iVoox, y hay otra, y Fountain, que se me había dado el nombre, digo, para un momento y lo busco, no, Fountain, que también puedes ganar dinero, bitcoins, escuchando podcasts y como podcaster también. He hablado en un episodio sobre ello. Podcast Guru, que está muy bien, o iVoox, que es la aplicación por la que yo escucho podcast, por lo menos en la actualidad, pagando para quitar los anuncios, porque si no, no sería una herramienta, una aplicación recomendada, pero quitando los anuncios, creo que pago 4 euros al mes, la verdad que para mí es la mejor aplicación. Hay que pagar, pero bueno, son 4 euros al mes y además colaboro con una aplicación que fomenta el podcasting. Por otra parte, mejores micrófonos para grabar podcast. Yo uso un Rode NT-USB en la actualidad. Estoy pensando en comprarme un Shure MV7. Hay algunos otros, tengo algunos otros micrófonos que he ido haciendo pruebas, que he ido comprando, pero bueno, tengo ahí ese artículo en borjagirón.com con mejores micrófonos para grabar podcast. Y es importante, también depende de nuestro tono de voz, de dónde grabemos, obviamente, y creo que con este micrófono se escucha suficientemente bien porque es importante tener un buen micrófono para crear un podcast. Más allá de todo eso,
tienes que estar atento a estas nuevas funcionalidades de traducción de audios porque muchos grandes medios, grandes podcasters, sobre todo americanos, van a llegar en breve y van a ocupar todos los rankings de Spotify, de Apple Podcasts, porque estas grandes empresas van a aprovechar el poder de la inteligencia artificial para traducir todos sus podcasts a diferentes idiomas. Y esto puede opacar nuestro alcance. Así que aprovechemos ahora, en la medida de lo posible, estemos atentos para ver si podemos utilizar esta tecnología. Tengo el podcast Inteligencia Artificial para Emprender, en el que hablo de todo esto, y en el podcast Marketing Digital también, y también en la comunidad de emprendedores tenemos una sección de inteligencia artificial y otra de podcasting. Así que si quieres estar informado a la última, que subo incluso tutoriales con novedades, con herramientas que nos pueden ayudar como emprendedores y como podcasters, únete en borjagirón.com/comunidad ahora mismo si tienes un negocio online y realmente te interesa estar a la última y que no te quiten de la noche a la mañana el alcance, los oyentes, por este tipo de nuevas tecnologías. Podemos aprovecharnos de ellas, pero tenemos que tener en cuenta que hay grandes medios, grandes empresas que tienen acceso a la información y que tienen muchos más medios y pueden hacer desaparecer nuestro negocio, nuestros oyentes, incluso de la noche a la mañana. Así que, muy importante también tener en cuenta que si compartimos nuestros episodios de podcast en Spotify, estamos dando de comer al que nos da de comer en ocasiones, porque yo gano muchos oyentes, me escucháis en Spotify, esto es así, que antes no me escuchabais o no me habéis descubierto gracias a Spotify, pero sé que en Spotify hay música y son nuestros competidores. La gente que escucha Spotify, que usa Spotify, escucha música y que además Spotify gana dinero conmigo porque están escuchando anuncios también del propio Spotify. Aunque yo tenga mis propios anuncios con Spreaker, pero no me paga Spotify por subir este contenido, ofrecer contenido de valor, etcétera, de todos mis podcasts. Y obviamente, si Spotify o cualquier otra herramienta puede ganar dinero a través de esas traducciones y son producciones propias, pues es normal que las dé a conocer. Pero yo te tengo que advertir que como oyente y como podcaster puedes estar atento y tratar de prevenir todas estas situaciones. Además, Spotify, bajo mi punto de vista, no es una aplicación para escuchar podcast, no está del todo preparada, aunque sí que lo han hecho muy bien y se han comido gran parte del mercado, como te comentaba. Hay otras aplicaciones, bajo mi punto de vista, mejores para escuchar podcast. Así que, si eres oyente de podcast y estás escuchando esto, te recomiendo que pruebes iVoox, Podcast Guru o Fountain o algunas de las otras que te recomiendo antes de seguir escuchando en Spotify. No obstante, hay veces que compensa, bueno, yo es que así tengo solo una aplicación, no quiero complicarme, ya depende de la situación de cada persona. Espero que te haya ayudado este episodio del peligro que está al acecho gracias a la inteligencia artificial y a estas traducciones de podcast a otros idiomas que llegará en breve. Suscríbete a este podcast si aún no lo has hecho, dale al botón de seguir o al botón de suscribirte para seguir recibiendo el resto de episodios con noticias, novedades, trucos y tendencias del mundo del podcasting. Si quieres seguir escuchando estos episodios, dale al botón de compartir, compártelo en redes sociales, dale a me gusta, compártelo con algún podcaster amigo, deja 5 estrellas en Spotify, dale al botón o en Apple Podcasts o comenta el episodio. Accede a mis cursos de marketing digital, incluido el curso de podcast desde triunfacontublog.com y recibe mis secretos para emprender con éxito cada día en tu email. Apúntate gratis en borjagirón.com. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast Marketing Digital para Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo, te quiero.